Vamos a desmenuzar el reporte de ganancias del primer trimestre de 2026 de Petrobras. Y la verdad es que esto es la historia de un acto de equilibrio llevado al extremo. Imaginen esto. Por un lado, tienen un gigantesco motor estatal de energía que está operando literalmente a niveles récord. Y por el otro, la presión constante y pesada de maximizar el valor para los accionistas mientras se hace malabares con la inflación nacional y, bueno, un caos geopolítico global. Es un caso de estudio absolutamente fascinante sobre cómo una empresa gigantesca navega entre ser extremadamente rentable y cumplir con sus responsabilidades macroeconómicas. Nuestra hoja de ruta para este análisis es súper directa. Vamos a ir desde los récords operativos en el presal hasta las finanzas y dividendos. Luego nos meteremos de lleno en la política interna de precios, evaluaremos ese escudo geopolítico del que tanto se habla hoy en día y cerraremos con las perspectivas y los riesgos a futuro. Empecemos. Punto número 1. Los récords en la capa del presal. Fíjense en estas cifras, porque el salto cuantitativo es una locura. Estamos hablando de una producción propia total de 3.23 millones de barriles equivalentes de petróleo por día. Eso es un incremento del 16.1% año tras año. Y el verdadero corazón de todo este crecimiento, la producción en el presal, alcanzó un récord histórico absoluto de 2.66 millones. Ahora bien, esto no es suerte. Es el resultado directo de una expansión súper sistemática, impulsada por la entrada en operación de monstruosidades como la nueva plataforma P78 que, escuchen esto, comenzó a inyectar gas apenas 61 días después del primer petróleo. Es un nivel de eficiencia técnica que realmente impresiona. Y para ponerle un rostro a todo este éxito operativo, hay un número que se tiene que quedar grabado: 1.037.000.000. Esa es la cantidad exacta de barriles de petróleo que produjo el campo de Buzios en un solo día, marcando un récord el 20 de marzo de 2026. Este campo es, sin duda, la joya de la corona de la empresa y demuestra una capacidad de extracción que deja atrás a muchísimos competidores internacionales. Pero la cosa no termina en la extracción. El motor también ruge con todo en el procesamiento, lo que llamamos el downstream. Las refinerías están trabajando con un factor de utilización del 95%, o sea, el máximo en toda una década. Además, la producción mensual de diésel S10, que es vital para la enorme flota de transporte de Brasil por su bajo nivel de azufre, alcanzó un récord de 512.000 barriles diarios. Esto básicamente nos dice que la optimización de su cadena de suministro interna está funcionando a la perfección. Ahora, seamos realistas. Pisar el acelerador de esta manera tiene un costo ambiental importante. Durante este trimestre se reportaron 12,3 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero en el segmento de exploración y producción. La alta dirección, por supuesto, ha señalado que esto es directamente proporcional a toda esa actividad récord, y la buena noticia es que ya están en marcha proyectos para mitigarlo. Estamos hablando de iniciativas a largo plazo, como nuevas plantas solares en las refinerías, justamente para intentar equilibrar esta gigantesca producción energética con la responsabilidad climática. Pasemos al punto número 2. Finanzas y lo que se llevan los accionistas. La cantidad de efectivo que está generando esto es brutal. La utilidad neta llegó a los 32.660 millones de reales. Para que se den una idea, eso aplastó por completo las expectativas de los analistas que esperaban unos 27.970 millones. Este éxito contundente viene, en gran parte, de una estrategia súper eficiente para manejar la deuda, sumado a cómo los movimientos de la moneda jugaron a su favor sobre esa misma deuda. Aquí hay una especie de rompecabezas financiero bien interesante. Aunque las ganancias netas superaron todas las previsiones, el EBITDA ajustado, que fue de 59.640 millones de reales, se quedó un pelín corto frente a las estimaciones más altas. Pero, y este es un gran pero, los ingresos por ventas se dispararon a unos increíbles 135.000 millones de reales, empujados por el alto precio del crudo Brent. La conclusión clave aquí es que, a pesar de esa pequeña diferencia en el EBITDA, el balance de la compañía está más sano y robusto que nunca, con un flujo de caja libre masivo. Si miramos esto desde la perspectiva de los grandes fondos de inversión, la empresa es la definición del libro de texto de valor profundo. Tienen múltiplos como un EV/EBITDA de 4.3 veces y un ratio precio-beneficio proyectado de 5.4. Esos números dan envidia si los comparas con las grandes petroleras del mundo. Sin embargo, hay un contrapeso gigantesco. Tienen un plan de gasto de capital, o CAPEX, de 109.000 millones de dólares hasta 2030. Exactamente aquí es donde vemos el famoso equilibrio. Pagar a los inversores hoy, pero inyectar miles de millones para seguir creciendo mañana.
Y hablando de pagar hoy, las recompensas inmediatas para los accionistas son de otro nivel. Para este trimestre en particular, soltaron un dividendo especial de casi 12 centavos de dólar por acción, que se suma a un dividendo regular de poco más de 12 centavos. Lo que realmente hace voltear cabezas en el mercado es ese rendimiento anualizado estimado de entre el 7 y el 12%. Es un retorno que supera por mucho a lo que ofrecen la gran mayoría de sus competidores en los mercados desarrollados. Vamos con el punto número 3, los precios y la siempre complicada política interna. Aquí es donde las cosas se ponen un poco tensas. Para manejar las presiones, la CEO, Magda Chambriard, implementó una estrategia de suavización. ¿Qué significa esto en español? Básicamente consiste en hacer de amortiguador, para que cuando el petróleo global se dispare, los consumidores en Brasil no sientan el golpe inmediato en la billetera. La propuesta actual busca usar los impuestos que la empresa paga por sus ganancias extraordinarias para cubrir y reducir los impuestos federales a los combustibles, como el PIS y COFINS. Es un intento súper metódico por proteger el bolsillo local sin destruir los márgenes de ganancia de la petrolera. Claro, en el papel suena genial, pero la realidad estructural es otra historia. Por un lado tenemos la gasolina. Ahí Brasil produce el 100% de lo que consume, lo que aísla los precios internos de los shocks externos. Todo bien ahí. Pero luego está el diésel, que es absolutamente crucial para mover el país. El problema es que dependen de importar el 30% de ese diésel. Eso los deja expuestísimos a los precios globales. Muchos analistas y expertos ya están advirtiendo que la empresa tiene un límite financiero para seguir absorbiendo estas diferencias si los conflictos internacionales se alargan. Número 4. El famoso escudo geopolítico. Hagamos un poco de zoom out al panorama global. Con el crudo Brent coqueteando con los $100 debido a la inestabilidad en el Medio Oriente y los problemas en el estrecho de Hormuz, se crea un arma de doble filo espectacular. Por un lado, sí, esos precios altos son fantásticos porque disparan los ingresos por todo lo que exportan, pero por el otro, ese mismo caos encarece muchísimo la logística, sube los precios de los fletes internacionales y hace que importar sea mucho más costoso, especialmente importar ese diésel del que acabamos de hablar. Pero, y esto es un pero enorme. Aquí es donde la empresa tiene un as bajo la manga increíble, la geografía. Al tener todos sus grandes activos bien concentrados allá en el Atlántico Sur, operan muy pero muy lejos de las principales zonas de conflicto en Eurasia y Medio Oriente. Esto los transforma, a los ojos del mundo, en un verdadero escudo geopolítico. Le ofrecen a los grandes capitales institucionales un refugio, un lugar seguro para invertir en energía sin preocuparse por una disrupción inmediata por algún conflicto armado. Y vaya que eso vale oro en el mercado de hoy. Y por último, llegamos al punto número 5, perspectivas y riesgos a futuro. Entonces, ¿qué opina el mercado de todo esto? El consenso general es bastante optimista. La mayoría le da una calificación de compra, con un precio objetivo de unos $24.80 por acción. Esta confianza se apoya fuertemente en que sacar petróleo del presal es baratísimo. Tienen unos costos de extracción tan bajos que garantizan rentabilidad incluso si el mundo entra en una recesión severa. Pero claro, hay una enorme bandera de precaución, la disciplina corporativa. Manejar ese plan de inversión de 109.000 millones va a requerir una disciplina fiscal casi perfecta para no terminar quemando el dinero de los accionistas en ineficiencias. Lo que nos deja con la gran pregunta del millón. ¿Logrará esta compañía mantener este acto de equilibrio tan delicado? Estamos hablando de sostener ganancias operativas monstruosas mientras se navega por demandas políticas intensas en casa y un mundo global súper inestable. Y si logran hacer todo eso a la perfección, ¿podrán por fin cerrar esa brecha de valoración y ser vistos al mismo nivel que los otros gigantes mundiales? Es una tensión constante, una verdadera batalla entre su potencial energético casi infinito y su compleja realidad sociopolítica. Definitivamente, es una historia que vamos a seguir viendo desarrollarse barril tras barril.